Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Os habéis dado cuenta de cómo el silencio a veces hace mucho más ruido que un grito? Pues exactamente eso es lo que está pasando ahora mismo en el universo de las celebridades, y creedme, el estruendo es ensordecedor. Hoy no vengo a hablaros de un simple rumor de pasillo, vengo a traeros la crónica de una desaparición digital que tiene a medio mundo con el corazón en un puño. ¿Recordáis esa pareja que nos hizo soñar despiertos este verano? Sí, estoy hablando de Can Yaman y Sara Bluma, esos dos seres que parecían esculpidos por los dioses, y que, cuando aparecieron juntos por primera vez en el Festival Italiano de Series Globales de 2025, nos hicieron creer que la perfección existía. Pero amigos míos, del amor al ghosting hay un paso muy fino, y parece que ellos lo han dado con botas de 7 leguas. Quedaos muy atentos, porque lo que vamos a desgranar hoy tiene todos los ingredientes de un drama turco de los que nos enganchan, pero esta vez está pasando en la vida real y las señales son más que preocupantes. Hagamos un poco de memoria, porque para entender este posible naufragio tenemos que recordar lo bonito que fue el viaje. ¿Os acordáis de septiembre? El Festival de Cine de Venecia. Madre mía, qué estampa. Paseaban por la alfombra roja y los flashes se volvían locos, se miraban con esa complicidad que traspasaba las pantallas de nuestros móviles. Todo era glamour, sonrisas y esa química explosiva que nos vendía la imagen de una relación sólida, de esas que van para largo. Parecía que Can, nuestro eterno galán, había encontrado por fin a su compañera de aventuras ideal. Pero como suele pasar en este mundillo traicionero del espectáculo, cuando todo parece demasiado perfecto, es cuando debemos empezar a sospechar. La realidad tiene la mala costumbre de golpear cuando menos te lo esperas, y el golpe ha venido, curiosamente, desde el lugar donde nació su exposición pública, las redes sociales. La última vez que tuvimos una prueba de vida de este amor fue el 29 de octubre. Estaban en Tenerife, esa isla maravillosa donde Can ha estado rodando su nuevo y ambicioso proyecto internacional, Kaplan. En esa foto se les veía bien, o al menos eso queríamos creer nosotros, cegados por el fanatismo. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? La nada absoluta. El vacío. Y aquí es donde entra mi instinto de sabueso, porque como bien apuntan los compañeros de la revista, Chi, ha ocurrido ese movimiento fatal que en el lenguaje del siglo XXI equivale a un portazo en la cara o a quemar las cartas de amor, el unfollow. Sí, habéis oído bien. Can dejó de seguir a Sara. Un gesto que podría parecer infantil para algunos, pero que en la industria de la imagen lo es todo. Es una declaración de intenciones. Pero esperad, porque la réplica de ella no fue quedarse quieta llorando por los rincones. Ella también le dio al botón de dejar de seguir, pero fue mucho más allá, hizo algo que me ha dejado helada. Sara Bluma cerró su cuenta de Instagram. ¡Pum! Desaparecida. Como si quisiera borrarse del mapa digital para no dejar rastro de su dolor o de su enfado. Ahora, analicemos esto con lupa, porque las piezas del puzzle empiezan a encajar de una forma un tanto triste si miramos las recientes declaraciones de Can Yaman. Hace nada, el actor se abrió en canal para Vanity Fair y soltó unas perlas que ahora, con la perspectiva de la crisis, suenan casi proféticas. Can hablaba con una madurez que quizás no le habíamos visto antes, decía que ya no está para las locuras de los 20 años. Decía, creces, te conviertes en otra persona. Hoy busco sencillez, hogar, paz. Fijaos en esas palabras, sencillez y paz. Y luego soltó esa frase que se me ha quedado grabada. En el amor, lo importante es cómo te sientes entre 4 paredes. Si puedes estar encerrado 3 meses con alguien y reírte cada día, esa es la persona correcta. ¿Será que dejaron de reírse entre esas 4 paredes? ¿Será que la convivencia o la intensidad de sus vidas apagó esa risa? Can también mencionó su deseo de ser padre, algo que ha pensado mucho este año, pero reconoció que su vida es complicada, viviendo en sets, viajando sin parar.
Quizás ese estilo de vida nómada y frenético ha sido demasiada carga para una relación que, aunque apasionada, quizás necesitaba más estabilidad de la que él podía ofrecer ahora mismo. Pero lo que realmente me pone la piel de gallina, lo que me hace pensar que esto no es una simple riña de enamorados, es lo que pasó justo antes de que Sara desapareciera de las redes. Fue como un último grito de auxilio, un desahogo público antes de bajar el telón. Subió una historia con un poema, un texto desgarrador que sonaba a despedida y a empoderamiento a la vez. Escuchad bien lo que decía, porque cada frase es un dardo. Me debo una disculpa a mí misma por todas las veces que puse a otros por encima de mí y me dejé atrás. Uf, eso duele. Eso suena a alguien que ha intentado amoldarse tanto a la vida de su pareja que se ha olvidado de quién era. El texto seguía diciendo, por guardar silencio cuando tenía mucho que decir. Por dudar de mi valor y conformarme con menos de lo que merecía. Chicos, esto es muy fuerte. Si esto no es una confirmación de que algo se rompió porque ella sentía que no estaba recibiendo lo que daba, que baje Dios y lo vea. Y terminaba con una promesa de sanación. No lo sabía, pero ahora lo sé. Estoy aprendiendo a tratarme con la misma amabilidad con la que trato a los demás. Y tras publicar eso, ¡zas!, cuenta eliminada. Se fue. Decidió que su paz mental valía más que los likes y que la exposición mediática. Así que aquí estamos, atando cabos. Por un lado, tenemos a un Can Yaman que busca un refugio, un hogar y una sencillez que su carrera internacional apenas le permite tener. Y por otro, tenemos a una Sara Bluma que parece haber llegado al límite, sintiendo que se estaba perdiendo a sí misma en la vorágine de una relación que, quizás, le exigía demasiado sacrificio personal. ¿Es este el final definitivo? En el mundo del corazón, nunca se puede decir nunca, pero cuando alguien borra su rastro digital después de un mensaje tan contundente, la cosa pinta negra. No se trata solo de rumores, se trata de gestos, de silencios y de palabras que pesan como losas. Can sigue en Tenerife, trabajando, rodeado de cámaras pero quizás más solo que nunca en su vida personal. ¿Y Sara? Bueno, Sara está donde haya decidido estar para reencontrarse consigo misma, lejos del ruido que genera ser la novia de uno de los hombres más deseados del mundo. Es triste ver cómo una pareja que brillaba tanto se apaga de esta manera, entre unfollobs y cuentas cerradas, sin un comunicado oficial, solo con el rastro de migas de pan que nos van dejando en el camino. Pero así es el amor en los tiempos de Instagram, intenso, visual y, a veces, dolorosamente efímero. Nosotros seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos, esperando a ver si Sara decide volver al mundo digital o si Can hace algún movimiento para recuperar lo que parece haber perdido. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que incluso las estrellas más brillantes pueden tener crisis oscuras cuando se apagan los focos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es una ruptura definitiva o solo un tiempo para respirar? La verdad es que ese poema sonaba a despedida, pero la vida da muchas vueltas.